Bien, entra Jazmín y compartimos pantalla. Bien, ahora sí. Bueno, vamos primero a recordar, ¿sí? Los conceptos básicos del logaritmo. En principio, la definición del logaritmo. Yo parto de que si en una potencia a a la b es igual a c, ¿sí? Yo tengo a multiplicado una b cantidad de veces, eso me da c. Si, solo si, esto significa que el logaritmo en base a, ¿de quién? De c es igual a b. Recuerden que el logaritmo es igual al exponente de la potencia. Eso, clave. ¿Sí? Bien. Habíamos dicho que si yo tengo el logaritmo en base a del mismo número, eso me da 1. Y si tengo el logaritmo en base a cualquier número de 1, eso me da 0. ¿Por qué? Recordemos que a la 1 me da a y a la 0 me da 1. ¿Estamos hasta acá? Conceptos que estuvimos trabajando las clases pasadas, la clase pasada en particular que terminamos aquí. Ahora bien, si nosotros tenemos el logaritmo en base a del inverso de la base, el inverso de la base, que sería, por ejemplo, tener el logaritmo en base 2 de 1/2. 2 elevado a la cuánto me da 1/2. A la nada. 2 elevado a cuánto me da 1/2. No se puede. Error. No, porque cualquier cosa elevada a la 0 es 1. No, porque 1/2 es raíz cuadrada. 1/4 es raíz cuarta. Eso es 1/2. -1. Gracias, Isabela. No, mentira que es -1, me muero. No lo puedo creer. Bien, cuando yo elevo a la -1 algo, me lo da vuelta. Todo número elevado a la -1 da como resultado su inverso multiplicativo. Esperen que no quiero que... El numerito dado vuelta, ¿te gustó? Ahí está. Hagamos una pregunta. Dale. Primero va Zoom y después va vos. Zoom. A elevado a la 1/2 es igual a -1. No. No me da A elevado a la 1/2 es la raíz cuadrada de A. No, espera, ¿de dónde viene esta pregunta? Porque me parece que tu pregunta no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Y yo te estoy respondiendo lo que me estás preguntando, pero no es lo que me querés preguntar. Vos, Claro. ahí está. Tipo, arriba, en ejemplo arriba. Ya me parecía. Me parecía. ¿Cómo es? Tipo, 2 ¿yo qué a elevado la a qué? -1, base elevado al resultado. ¿Acá? Porque 2 y 1/2. Recuerda, a ver, vamos. Pará. Destilate. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a suponer que yo no tengo el resultado y vamos a pensarlo como que A, uy, la tengo con A, 2 elevado a algo me da 1/2. ¿Sí? Eso es lo que tengo escrito acá en el logaritmo. Yo no sé cuánto es el resultado del logaritmo. El logaritmo es el número al que yo elevo la base. 2 elevado a la algo me da como resultado 1/2.
Como dijo Isabela, muy acertadamente, pese a su incredulidad, 2 a la menos 1 es un medio. Porque cuando yo elevo algo a un número negativo, se invierte esa fracción. En este caso, es 2 sobre 1, que se da vuelta a 1 sobre 2. ¿Sí? Confirmamos ahí con la calculadora, 2 a la menos 1. Muy bien. Entonces, el resultado de este logaritmo en base 2 de un medio es menos 1. Y todo lo que esté con fracción te va a menos 1. no que esté con fracción, sino que esté invertido con respecto a la base. Porque vamos a ver que hay otras fracciones que, si bien son fracciones y están invertidas, con respecto a algo, no es exactamente menos 1. Pero aquí está lo que es. Si están así, directamente, por ejemplo, vos tenés... Exacto, ya va, Franquito, dame un segundito. Suponete que vos tenés el logaritmo en base 4/3 de 3/4. La base y el argumento, ¿están invertidos entre sí? Sí, uno está dado vuelta con respecto al otro, entonces el resultado es menos 1. ¿Sí? Franco, decime. En el ejemplo que vos diste del logaritmo 2, que sería un medio, ¿qué pasaría si fuese menos 3 en vez de menos 1? ¿Sería logaritmo 2, 3 medios? ¿Vos decís en el resultado? ¿Acá? 2 Claro. a la menos 3. En vez de ser... Claro, y ahí sería 3 medios. 1 sobre 2 al cubo. O sea, 1 sobre 8. El menos da vuelta y me queda 2 al cubo. Por eso justamente es lo que le decía a Lucas, que si hay una fracción, no, si bien es muy probable que sea negativo el resultado, no siempre va a ser menos 1. Para que sea menos 1 tiene que estar, como pone acá el ejemplo, directamente dado vuelta con respecto a la base. Por eso es que pongo acá logaritmo de A y en el argumento 1 sobre A. Es el número dado vuelta. ¿Sí? Se dice 1 sobre A al invertido. ¿Por qué? Porque si es una fracción, 1 sobre una fracción es la fracción dada vuelta. Acá Franco lo que me pregunta, ¿sí?, es ¿qué sucede si yo tengo una potencia negativa menos 3, menos lo que sea? ¿Sí? La potencia negativa es, doy vuelta mi base, ¿sí?, y lo elevo al número positivo, 2 al cubo. ¿Estamos entonces? ¿Venimos? Solo a la base. Acá estoy afectando un 2. ¿Sí? Si fuera 2/5 a la menos 2, esto es 5 medios al cuadrado. ¿Sí? Doy vuelta porque es negativo y lo elevo al positivo. ¿Sí? ¿Venimos bien? Sí, decime. Pero ¿por qué hay 2A? ¿Dónde hay 2A? Hay el log A. No te voy a matar. Este es el argumento, esta es la base. La A de ahí es de loga, de logaritmo. Log, no. O el log. Log, base A. ¿Sí? La expresión es log. La A se utiliza como un número cualquiera. Como acá. A. El 1 sobre A es lo que tengas abajo en A, dado vuelta. ¿Sí? Bien. ¿Va quedando un poquito más claro? Un poquito. No pido... ¡Guau! ¡Qué locura! Bien. Entonces acá dijimos que el logaritmo de un número, en base a un número, de su inverso es menos 1. Genial.
Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a empezar con las propiedades del logaritmo propiamente dichas. ¿Sí? Entonces, las propiedades del logaritmo están muy relacionadas con las propiedades de la potencia. Están entonces relacionadas con las propiedades de la potencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran las propiedades de la potencia? No, muy bien. Por un lado, tenemos producto de potencias de igual base. Yo tengo dos potencias que tienen la misma base. ¿Qué pasa cuando las multiplico? Se suman los exponentes. Muy bien, Franco. Se suman los exponentes. A la B más C. ¿Sí? Esa es una propiedad. Otra propiedad, por ejemplo, de la potencia. Lo voy a obtener, lo voy a recuadrar, igual escribílas porque las vamos a recordar y las vamos a utilizar. ¿Sí? A elevado a la B dividido A elevado a la C, ¿sí? Una división de potencias de igual base, se restaban. Muy bien, muy bien. Resto los exponentes. Y había una más, que era potencia de una potencia. A elevado a la B, elevado a la C. ¿Lo qué? Los exponentes se multiplican. Muy bien, los exponentes. ¿Sí? Y acá, en este momento es donde yo les tengo que recordar la frase de la semana pasada. ¿Qué es un logaritmo? ¿Qué inversa? Donde el logaritmo es igual a quién en la potencia. Al exponente. Cuando yo calculo un logaritmo, estoy calculando un exponente. O sea que dentro de dentro de lo que me permita la matemática, decir logaritmo, decir exponente, está a esto de ser sinónimo. ¿Sí? Casi son sinónimos. Y ahora vamos a ver un poquito las propiedades del logaritmo. Y ahí es donde todo va a tener un poquito más de sentido. ¿Sí? Estas son las Agus, propiedades. me Decime. está matando. ¿Qué pasó? Matando con esto. Todavía no vimos tema nuevo. Es repaso. ¿Cómo que no? No, no. Pero eso lo de un medio, 3/4. Sigue procesando, ¿no? Fracciones. Todo repaso de segundo año. ¿Y cómo pasó un 3/4 a un -1? Ponele? Segundo año, Agus, ¿qué? Fracciones, chicos. Fracciones. Vamos, hay que Ni idea. recordar. Bueno, tercero. Igual conmigo vieron fracciones, así que no llores, Isabela. Sí, pero no veo acá fracción. Porque está dado vuelta. Porque 4 tercios a la menos 1 es 3/4. Ah. Mira vos. Bueno, vamos. Estas propiedades de la potencia las voy a poner en un costadito, ¿sí? Para que no me interfieran acá. Pero las voy a tener cerca porque las voy a llamar. Bien, propiedades del logaritmo. Primer propiedad. El logaritmo en cualquier base de una multiplicación en el argumento. Una multiplicación en el argumento. Si yo tengo una multiplicación en el argumento, ¿qué estoy multiplicando? Vuelvo.
¿qué era el argumento? Acá el argumento es C. C es igual a una potencia. Yo acá es que estoy multiplicando potencias. Estoy multiplicando potencias. Estoy multiplicando potencias que tienen ¿qué? La misma base, la base A. ¿Sí? Entonces se suma. ¿Qué se suma? Los exponentes. Bien, no, igual, este es el primero, porque estamos relacionando dos cosas. Después va a ir más fácil. Son potencias, estoy multiplicando potencias de base A. Tengo que sumar los exponentes. ¿Y quiénes son los exponentes? Los logaritmos de B y de C. Los logaritmos de B y de C son los exponentes que se van a sumar. Por lo tanto, la propiedad del logaritmo, que se correspondería con la del producto, me dice que el logaritmo en base A de B por C, de una multiplicación, es el logaritmo en base A de B, más el logaritmo en base A de C. Nosotros separamos. Bueno, esta multiplicación en una suma de los logaritmos de los elementos que se están multiplicando. Es como una distributiva, pero no, es una propiedad, no distributiva. Es la propiedad de producto de logaritmos. ¿Sí? Te perdí, repetime, pregúntame. Bien. Vos, suponete que tenés un logaritmo con una multiplicación. Logaritmo en base 2 de 512 por 64. Si vos haces 512 por 64, te da un número que se va al diablo. Si vos quisieras saber qué potencia le da el 2 a ese número que se va al diablo, tendrías que seguir un montón. Pero 512 y 64 por separado son números manejables. Entonces, la propiedad que hace que esta multiplicación sea más manejable dice que el logaritmo de esta multiplicación es igual al logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. Tenemos que separar estos elementos que se están multiplicando como la suma de los logaritmos de ellos. ¿Sí? Y todo esto viene por la propiedad de producto de potencias de igual base. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿En Zoom se entendió? ¿Quedó claro? No sé si me están diciendo un pulgar para arriba o no. No tengo novedades. Me parece que están recolgados. Bueno. O soy yo el que está colgado, no importa. Cualquier cosa avisen que lo subo. Bien. Seguimos. La correspondiente con la división. El logaritmo en base a de B dividido C. Logaritmo en base a. Resta automáticamente. Una vez que entendimos la lógica de uno, es correspondiente con la lógica del otro. ¿Sí? Y acá, yo quiero usar el ejemplo más blow mind que tengo. Voy a hacer que te vuela la cabeza. Quiero hacer el logaritmo en base 2 de 1 dividido 2. 1 dividido 2. ¿A qué número se corresponde? O sea, bien, nosotros ya vimos cuánto era el logaritmo en base 2 de un medio. ¿Cuánto era? Menos 1, porque está dando vuelta. ¿Sí? Miren esto. Hago esta división, la separo como resta.
logaritmo en base 2 de 1 menos logaritmo en base 2 de 2. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 1? ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 2? Y si a 0 le resto 1, ¿sí? Tiene sentido. Por favor, copien. Aus, Tranqui, no tenemos ni idea. Decime. ¿puedes explicar de nuevo la última? Sí, la última. A ver, o sea, lo entendí, pero no entendí lo de -1 y 1 y eso. La verde. Claro. El ejemplo, ¿sí?, que hago es usar la división y separarla como resta. Divido 1 dividido 2 es el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 2. Y son logaritmos que nosotros ya conocemos, incluso hasta por definiciones. El primero me da 0, ¿sí?, y el segundo me da 1. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo, a decir que esto es el logaritmo en base 2 de 1/2 que nos da -1. ¿Sí? Un poco llevando esta propiedad hacia la anterior, ¿sí?, a la de acá, a la al inverso. ¿Sí, Valen? Bueno. Estamos ahí, ¿estamos? ¿Seguimos? Bien. Vamos a la tercera propiedad. ¿Sí? Venimos muy en orden con las propiedades de la potencia. Por lo tanto, va a haber en la tercera propiedad, dentro del logaritmo, una potencia. ¿Sí? Recordemos, y acá recordemos, dijimos que el argumento B era la potencia completa. ¿Sí? No, sí, era el resultado, o sea, la potencia completa. Era base y exponente. Sí, el argumento, por eso. Base y exponente. Lo estoy elevando a un exponente nuevo. Ese exponente nuevo, si es propiedad de potencias, se multiplica con el exponente. O sea, sería base, exponente, exponente. Exponente, exponente. Agus, en esta me perdí por completo. Porque todavía no empecé. No, pero ya lo que escribiste al principio, que es lo que venimos haciendo, pero... Bien, pará, voy a poner el ejemplo antes de resolverlo. Tengo el logaritmo en base 2 de 4 al cuadrado. ¿Sí? Tengo miedo que dé cualquier cosa. Bueno, no que dé cualquier cosa, sino que no se entienda. Un segundo, voy a cambiar el ejemplo. Voy a poner 8 a la cuarta. Tengo miedo. ¿Sí? Nosotros, 8 sabemos que es el resultado de una potencia. Sabemos que este 8 va a ser una potencia, es algo. Va a ser justamente 2 elevado a algo. Y 4 es el exponente nuevo de mi potencia. 2 elevado a algo elevado a la cuarta. Justamente, ese algo que yo vengo mencionando, ¿quién es? El logaritmo. Ese algo es el exponente que no conozco, es el exponente que forma el logaritmo. Y seguramente ahora cuando lo escriba va a decir, lo podría haber dicho más fácil. Sí, pero quería probar si se entendía por la forma difícil. Cuando yo tengo una potencia, un exponente, dentro de un logaritmo, el exponente multiplica al logaritmo. ¿Sí?
el exponente multiplica al logaritmo. Significa que yo voy a terminar bajando, si se me permite la expresión, bajando el exponente que está adentro del logaritmo. Porque 3 por 4 es 12. Porque el logaritmo más de 2 de 8 es 3. Porque el logaritmo más de 2 de 8 es 3. 2 por 2 por 2. Porque 2 al cubo es 8. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Hasta acá. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces,